Y ahora sí, lo prometido. Estamos con Ed Canvas. Él nació en 1981 en Asunción, una persona joven, cumple 40 años ahora, y esta novela de terror que me dejó a mí, pero tremendamente impactado, que es El huésped, que puede estar en nosotros adentro. Y estamos justamente con el autor, con Ed Canvas. ¿Cómo te va, Ed? Carlos Martini te saluda, ¿cómo andás? Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, primero, antes de hablar del libro El huésped que me impactó, en tu biografía, en el libro, figura que en 1919 vos publicaste 3 AM. Me llamó la atención, ¿de qué se trató 3 AM? Así es, 3 AM es un libro de cuentos de relatos, de cuentos y relatos de terror. ¿Y qué tipo de relatos hay haces de terror en 3 AM? Hay relatos de suspenso, un poco de thriller psicológico, otros de un poco de terror sobrenatural, una mezcla variada de relatos del género. Vos naciste en 1981, tenés 40 años, vas a cumplir 40 años este año 2021. ¿Cuándo nace en vos la pasión por el terror en particular? Bueno, nació desde muy joven. Cuando era un adolescente en realidad, las ganas de escribir comenzaron allí, empezando a escribir un poco de algunos cuentos, poemas que otros, así. Y bueno, siempre desde muy chiquito fui también amante de lo que fue el cine del terror, las novelas de terror. Y bueno, justamente ese gusto por el cine y por la literatura del terror, más el hecho de que a mí me gustaba escribir como una manera de expresarme, fue lo que se juntaron y bueno, creó lo que hoy es Ed Canvas. ¿Y qué tipo de terror principalmente a vos te llega más, Ed? Me gusta mucho el género del tipo terror psicológico, porque creo que es un tipo de terror muy complejo que juega mucho con la mente. Es decir, todo el universo de cosas que nos puede ofrecer la mente, porque la mente es lo que nos permite a nosotros crear el universo, o sea, interpretar el universo tal como lo conocemos, ¿no? Y entonces, el hecho de que esa interfaz con el mundo que tenemos pueda crear unas interpretaciones erróneas, traumas, trastornos, hace que se cree o sea, que ni siquiera nosotros nos sentamos seguros dentro de nuestra propia realidad. Entonces, creo que el tipo de terror psicológico me gusta mucho por eso, porque ofrece una variante enorme de cosas sobre la cual se puede hablar. Tenés razón. Cuando hablas de terror psicológico, hablas precisamente que no se trata de los fantasmas que están fuera de nosotros, sino los monstruos que tenemos adentro. Así mismo, Carlos. Te digo esto porque es diferente el argumento, claro que es diferente. Pero cuando leí tu libro me acordé de una película de terror, El bebé de Rosemary, de Roman Polanski, aquel terror, claro, que tiene mucho componente sobrenatural también, pero que tiene una suerte de impacto psicológico fuerte. Vos, por lo que veo, también amaste el cine de terror. Así es, Carlos. ¿Y hay algunas películas que te impactaron? Sí, bastante. Por ejemplo, una de mis preferidas es El Cisne Negro, justamente, que tiene que ver mucho con el terror psicológico. Y bueno, yendo un poquito más atrás, una película que sí que me impactó bastante fue El Exorcista, ¿verdad? Que claro. Cuando era chiquito vi solamente las propagandas, pero me dejó bastante perturbado en aquel entonces. Y tiene mucho del Exorcista, un clásico entre los clásicos del cine de terror. Explícame, ¿cómo concebiste el personaje clave en la novela de Pamela Ríos? Sí, bueno, yo creo que para entender un poquito, creo que deberíamos ver la relación que existen entre ambos personajes, tanto Pamela como Melissa. Y también Matty, ¿verdad? Que es un tercer personaje. Creo que para ver cómo nacieron ambas,
o sea, cómo nació Pamela, perdón, Mm. es importante ver también que tiene mucha relación con Melissa, porque como que en la historia la existencia de una no estaría, o sea, no estaría explicada si no existiese la otra, ¿no? Entonces, Pamela Ríos nació a partir desde el punto de vista que es una persona que quería, o sea, quiere una segunda oportunidad. Ujú. Alguien que quiere tener un hijo, pero después de una vida de excesos le costó mucho concebir y bueno, está en busca de una segunda oportunidad. Pero también hay una contraparte, una fuerza opuesta a ella que justamente también quiere lo mismo que ella. Esa fuerza opuesta le lleva a ciertas pesadillas en su vida. Sí, bueno, Pamela Ríos es una persona que arrastra una oscuridad, ¿sí? Y justamente esa oscuridad ella la ve materializada a través de unos seres a los cuales ella le llama ellos. Mm. Esa oscuridad de ella, ¿de qué tipo es? La oscuridad de Pamela, y ellos vos escribís, por supuesto, con mayúsculas, porque son claves. ¿Cómo vos definirías la oscuridad de ella y sin contar que son ellos? Bueno, pues la oscuridad de Pamela en ese se definiría como algo que ella arrastra del pasado, Ujú. un miedo terrible. Y eso sería, un miedo terrible que a ella le impide hoy en día pensar o creer que su deseo de tener un hijo pueda materializarse. Exacto, pero ella le cuesta tremendamente concebir, pero a lo largo de la novela ella lo logra. Pero ahí es que al lograrlo, al lograr ser mamá, es cuando uno ve en la novela la horrible pesadilla. ¿Qué significa ese punto? Que justo al concebir, al ser mamá, le viene la terrible pesadilla. Sí, justamente ahí es cuando aparecen ellos. Uh-huh. Y ellos son los que le dicen, le hacen ver cosas que su bebé no van a hacer. Porque ellos también en cierta manera le quieren a su bebé también. ¿Y cómo vos concebiste a ellos? ¿Quiénes son ellos con mayúscula? Bueno, no quisiera dar tantos detalles para no spoilear la historia, ¿verdad? Pero sí ellos son aquellos que cada vez que Pamela piensa en su hijo, cada vez que ella compra algo, cada vez que ella piensa en una ropita o en decorar la habitación de su futuro hijo, aparecen ellos, diciéndole que su hijo no va a nacer. Terrible, terrible la angustia, qué bien manejada está. Al leer la novela también me acordé, porque ahora vamos a hablar de un ser con rostro deforme. ¿Sabés que estaba pensando en el fantasma de la ópera de Gaston Leroux? Aquel ser de mucha habilidad musical que vivía en las partes de los sótanos de las alcantarillas detrás de un gran teatro de la ópera con el rostro deforme. Porque aquí el tema no está solamente en ellos. De repente aparece un ser de rostro deforme y hay crímenes sangrientos. ¿Cómo incorporaste este ser de rostro deforme? Sí, bueno, en este caso, como bien hablé al principio, hay con fuerzas opuestas, ¿no? que se anteponen al deseo inmenso de Pamela de concebir. Y este ser de rostro deforme es un asesino que está detrás de los crímenes de mujeres embarazadas. Entonces, la historia se desenvuelve en la Asunción actual, y este ser se está encargando mediante una fuerza, un sentido de justicia tremendo que él cree tener, un sentido bastante alterado, por cierto. Y bueno, en un momento se enfoca en Pamela, porque Pamela tiene algo que las otras no tienen. El bebé de Pamela tiene algo que las otras mujeres a las cuales él
se cruzó en medio de ellas que no tienen las demás. Y ahí vienen esos crímenes terribles y sanguinarios que se tienen en la novela. La pregunta que vos te haces y que se hace también el que escribió la contratapa del libro es esta pregunta que a mí también me llegó hondo. ¿Hasta cuánto estamos dispuestos a soportar por aquellos que amamos? Así es. ¿Y cómo te planteaste esa pregunta? Bien, para responder eso, El huésped es en primer lugar una novela de supervivencia, ¿verdad? Donde Pamela está en un estado muy vulnerable y en un momento tanto Pamela como este ser, el otro deforme, en algún momento se encuentran y bueno, ahí va a estar Pamela va a tener que hacer todo lo posible para ver si es que sobrevive o no y si es que tiene o no a su hijo. Y ella va a tratar de dar todo de sí para tratar de, ya sea, o de salvarlo o de perderlo, ¿no? A ver si entendí bien. Hablaba recién, definiste a tu novela como una novela de sobrevivencia, decís. Una novela de supervivencia intensa. Sin dar detalles, ¿por qué definirías de supervivencia interna tu novela El huésped? No, sería supervivencia intensa. Intensa, sí. Sí, bueno, supervivencia porque por la situación extrema a la que se va a enfrentar Pamela en un determinado momento. El que nos va a sacudir, le vas a poner al lector a una situación un poco extrema, va a tener que replantearse muchas cosas, entonces es por eso que va por ahí, que es un thriller intenso, frenético. Es así mismo, muy cinematográfico, como te habrás dado cuenta vos mismo que sos el autor de este thriller, de este suspenso. Decime una cosa, a tu modo de ver, ¿todos tenemos dentro de nosotros algún huésped? Sí, Carlos. Sí, tenemos todos un huésped. Eso te quería Todos preguntar tenemos. porque quedo como esa lección y decime, ¿por qué vos crees que todos tenemos un huésped no siempre bienvenido dentro de nosotros? Bien, porque todos tenemos rincones oscuros dentro de nuestra mente, ¿no? Todos tenemos de alguna manera algo que llevamos, que arrastramos. Entonces, esas oscuridades que podemos tener, entonces podrían, de acuerdo a cómo se le trata, a cómo vamos a darle el tratamiento, entonces podrían ya sea transformarse en algo positivo para nosotros o en algo muy destructivo. Excelente novela. Decime, ¿esta novela está en venta en Servilibro? Está en venta en Servilibro, en El Lector, en la Oficina del Libro, también en las librerías online que son como el Ratón Lector y Open Books Pay. Ed, mucha felicidad, un gran saludo. Gracias, Carlos, y gracias por el espacio. Al contrario, mi amable Ed Canvas, El huésped. Efectivamente, todos tenemos fantasmas y monstruos dentro de nosotros. El huésped, para los amantes del terror psicológico, les recomiendo de Ed Canvas, con el cual estuvimos recién. Volvemos enseguida.